de temas introductorios para matemáticas. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tercer tema, que es operaciones con números decimales. Mi nombre es Miguel Hernández y empecemos. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Bien, para esta sesión tenemos 4 objetivos. El primero es recordar qué es un número decimal. El segundo es recordar cómo se clasifican los números decimales. El tercer objetivo es recordar las operaciones con números decimales. Y el cuarto objetivo, recordar la fracción generatriz para cada uno de los diferentes números decimales. Bien, o de los diferentes tipos, de las diferentes clases. Muy bien, empecemos. ¿Qué cosa es un número decimal? ¿Cómo se obtiene? Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de un número decimal, hablamos de una expresión que representa una cantidad generalmente menor que la unidad y que se obtiene por la división de los términos de una fracción. Y podemos poner algunos ejemplos y hablar de una vez de su clasificación. Bien. En el primer caso tenemos 7/25. Divido 7 entre 25 y eso me da 0,28. Seguramente en este punto algunos me dirán, profesor, ¿cómo divido 7 entre 25? No estoy muy seguro de cómo se hace la división. Ya, no te preocupes. Dentro de un momento vamos a ver. Pero este número decimal tiene una característica. ¿Cuál es la característica que tiene este número decimal? Que la cantidad de cifras es finita. Hay un inicio y hay un fin. Hay una primera cifra y hay una última cifra. Y este tipo de decimales se conoce con el nombre de decimales exactos. Podemos ver un segundo ejemplo. 4 entre 11 nos da 0,36, 36, 36. Y estos puntitos suspensivos nos dicen que el 36 sigue repitiéndose de manera indefinida. Por lo tanto, no podemos saber cuántas cifras hay en total. Aquí, por ejemplo, sabíamos, hay 2 cifras. Pero aquí hay una cantidad infinita de cifras. Este tipo de números decimales se conocen como decimales inexactos periódicos puros. Y para evitar escribirlo de esta manera, nosotros hacemos uso de una versión abreviada. Y cuando queremos escribir 0,36, siendo el 36 el que se repite siempre, le ponemos arriba del 36 una porción de arco. Bien, esto nos permite abreviar la expresión. Esto que está debajo de la porción de arco y que se repite de manera constante, nosotros le llamamos parte periódica. Bien, pongamos otro ejemplo. 41 entre 54 y me da esta expresión que también tiene puntos suspensivos. Entiendo de que esto significa de que la cantidad de cifras no se puede determinar, ¿no? Es una cantidad infinita de cifras y se conoce como decimal inexacto periódico mixto. ¿Por qué? Porque a diferencia de hace un momento, nosotros veíamos que el 36 se repetía indefinidamente, pero el 36 aparecía inmediatamente después de la coma. Aquí observamos que eso no ocurre, porque nosotros si lo escribimos de manera abreviada tendríamos 0, el 7 aparece una sola vez y lo que se repite es 592. Entonces solo podemos poner la porción de curva sobre 592. ¿Por qué? Porque es lo único que se repite. Entonces hay una clara diferencia entre este y este decimal. Cuando hacemos la clasificación, de acuerdo, de decimales, entonces hay 2 categorías. Bien, una de ellas que corresponde a los decimales exactos y la otra que corresponde a los decimales inexactos. Siendo que cuando hablamos de decimales inexactos, estos a su vez se dividen en periódicos puros y periódicos mixtos. Bien, una estructura general para cualquier número decimal es esta. Bien, nosotros cuando vemos un número decimal siempre vemos un valor delante de la coma, que generalmente en nuestros problemas será un 0, pero puede ser un valor diferente de 0, como en el ejemplo, y luego un valor después de la coma. Así que la coma divide la expresión en 2 regiones, en 2 sectores. En la región que encontramos a la izquierda de la coma, o en todo caso, antes de la coma, nosotros le llamamos la parte entera. Lo que viene a la derecha de la coma o después de la coma, nosotros le vamos a llamar la parte decimal. Bien, y la coma que permite realizar esta separación, nosotros le llamaremos coma decimal. Bien, entonces, esta es la estructura
que nosotros vamos a encontrarnos cuando trabajemos con un número decimal. Bien, ahora bien, nosotros vamos a realizar la operación de división. Hace un momento yo te decía, seguramente estás preguntándote cómo hacemos para dividir 7 entre 25. ¿No es cierto? 7 entre 25. Muy bien, vamos a realizar una división. Bien, y vamos a ver cómo es que nosotros debemos realizar la división para obtener los decimales. Para ello, voy a tomar como ejemplo esta fracción. 45/24. Bien, 45/24. Y entonces vamos a buscar dividir 45 entre 24. ¿De acuerdo? Bien. Ponemos los términos dentro de una estructura de la división. Es decir, 45 es nuestro dividendo, 24 nuestro divisor. Hagamos la división. 45, ¿lo puedo dividir entre 24? Sí, profe. Me da 1 de cociente. Así que le resto 24 y me quedaría 21. El problema radica aquí. A 21 no lo puedo dividir entre 24 porque es menor que 24. Aquí aparece el algoritmo para este tipo de situaciones. Nosotros en el cociente vamos a poner una coma, la coma decimal. Y al poner la coma decimal, automáticamente baja un 0, convirtiendo el 21 en un 210. Ya podemos hacer la división, ¿no es cierto? Ahora puedo dividir 210 entre 24. Profe, eso me dará un cociente igual a 8, porque 24 por 8 me da 192. Hacemos la sustracción y eso me da 18. Para encontrar la siguiente cifra decimal, todo lo que tengo que hacer es bajar otro 0. Bajamos otro 0 y ahora tengo 180. Profe, a 7, porque 24 por 7 me da 168. Así que puedo restar. Muy bien. Al momento de hacer la sustracción, me da 12. Profe, quiero encontrar la siguiente cifra. Así que bajo un 0 y se convierte en 120. 120 entre 24, a 5. ¿No es cierto? A 5. 24 por 5, 120. Muy bien. No me queda residuo, ¿no? Me quedó 0 al final. Y ahora puedo decir entonces que 45/24 es igual a la expresión decimal que tenemos ahí, que es un entero con 875 milésimos. Ya sé que nosotros normalmente no lo leemos así. Normalmente diríamos, profe, 45 entre 24 es 1,875. Esa es una forma aceptada de hablar, sí, coloquialmente, ¿no es cierto? Pero si queremos ser estrictos, deberíamos de leerlo como un entero 875 milésimos. ¿Bien? Pero no es el tema del día de hoy aprender a leer decimales, sino aprender a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque en los diferentes cursos vamos a encontrar los números decimales y habrá que realizar operaciones con ellos. ¿Bien? Vamos entonces a hablar de las operaciones. ¿Bien? Las operaciones que vamos a ver son las de adición, sustracción, multiplicación y división. ¿De acuerdo? 4 operaciones. Para los dos primeros casos, la idea es relativamente sencilla. ¿Por qué? Tanto para la adición como para la sustracción, yo debo de garantizar que los números decimales se encuentren alineados en función a la coma decimal. ¿Cómo, profe? Espera, mira este ejemplo. Ahí tengo 3 números decimales que los quiero sumar. Bien, ¿qué debo de hacer? Poner los números de tal manera que las comas queden una debajo de la otra, como estás observando ahí. Hago la operación de adición de la manera más normal, imaginando que en estos espacios vacíos hay ceros. ¿De acuerdo? Para mí, en estos espacios vacíos habrá ceros. Y como hay ceros, ya puedo realizar la operación. 0 más 8 más 0, 8. 0 más 0 más 0, 0. 5 más 1 es 6. Más 7, 13. Pongo 3, llevo 1. 1 más 7 es 8. Más 3 es 11. Más 3, 14. Pongo 4 y llevo 1. Pero espera, vamos a pasar por la coma. Así que debo de copiar la coma. Bien, la copio, porque debe de ubicarse en este lugar. Y ahora digo, 1 más 8, 9. Más 9, 18. Más 4, 22. Escribo 2 y llevo 2. 2 y 1, 3. Listo, entonces ya tengo la operación resuelta. Lo único que tuve que hacer fue alinear todos los números en función a la coma decimal. Para la sustracción, la idea es exactamente la misma.
mira tú, tenemos aquí un ejemplo de sustracción. Bien, ¿qué voy a hacer? Alinear los números de acuerdo a la coma y utilizar ceros donde haya espacios vacíos. Y después, la operación la realizo como siempre hemos realizado cualquier sustracción. Este 0 le van a tener que prestar para convertirse en 10. 10 menos 6, 4. Esto era un 10. Por haber prestado se convirtió en 9. 9 menos 9, 0. Él le prestó a este 0. Así que él es ahora un 6. Le tienen que prestar 16 menos 8, 8. Él fue el que prestó al 7. 8 menos 8, 0. 5 menos 5, 0. No te olvides, copias la coma, porque en este lugar debe de aparecer la coma. Bien. Y ahora, 6 menos 1, 5. Y 3 menos 1, 2. Ya está la operación realizada. Y observas, tanto para la adición como para la sustracción, debo de alinear los números decimales en función a la coma. Bien. Profe, ¿y en la multiplicación? Mira, en la multiplicación la cosa es un poquito más sencilla. En la multiplicación yo no tengo que hacer ningún alineamiento, no tengo que fijarme dónde va a quedar ubicada la coma. Simplemente debo de calcular cuántas cifras decimales hay en total entre el multiplicando y el multiplicador. ¿Por qué? Porque esa cantidad de cifras decimales me interesa. Mira por aquí. Tengo aquí estos dos numerales que voy a multiplicar. Bien. Y nosotros nos damos cuenta. En el primer número hay 3 cifras decimales. Y en el segundo, 2 cifras decimales. Eso significa que en total tengo 5 cifras decimales. Profe, ¿y por qué le interesa que haya 5 cifras decimales en total? Porque la regla me dice que ese número, 5, me indica cuántas cifras decimales tendrá el producto. ¿Bien? A ver, profe, ¿cómo funciona? Ya, veamos. La coma decimal es lo de menos. Yo ubico todos los números alineados a la derecha y multiplico. Los voy a multiplicar como si fueran números enteros. A mí no me preocupa nada, como si fueran enteros. ¿De acuerdo? 7 por 8, 56. ¿Bien? Me sobra 5. 7 por 7, 49. Más 5, 54. Llevo 5. 7 por 5, 35. Y 5 que llevaba, 40. Pongo 0, llevo 4. 7 por 3, 21. Más 4 que teníamos, 25. 3 por 8, 24. Llevas 2. 3 por 7, 21. Y 2 que llevaba, 23. Vuelvo a llevar 2. 3 por 5, 15. Y 2 que llevaba, 17. Ahora llevo 1. 3 por 3, 9. Y 1 que llevaba, 10. Profe. 4 por 8, 32. Llevas 4. 4 por 7, 28. ¿No es cierto? Perdón, llevabas 3, ¿no? 4 por 8, 32. Llevo 3. 4 por 7, 28. Y 3 que llevaba, 31. Llevo 3. 4 por 5, 20. Y 3 que llevaba, 23. Ahora llevo 2. 4 por 3, 12. Más lo que llevaba, 14. Profe, sumo todo. 6, 4 y 4, 8. 3 y 2 son 5. En el siguiente sería 13. Voy a llevar 1. Así que la siguiente cifra me sale 6. Luego tendremos un 5 y un 1. Hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Multiplicar como si fueran números enteros. Pero ¿te acuerdas que habíamos dicho que habían en total 5 cifras decimales? Entonces, yo voy a contar 5 cifras decimales en mi producto. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 cifras decimales. Por lo tanto, la coma decimal debe de estar aquí, entre el 5 y el 6. Y ahí es donde la vamos a ubicar. ¿Bien? Así que realizar la operación de multiplicación es mucho más sencillo. No te preocupas por la coma hasta el final. ¿Y dónde ubicas la coma? Sencillo. Cuentas cuántas cifras hay en total, ¿no? Cuántas cifras después de la coma, cuántas cifras decimales. Bien. Profe, y en el caso de la división, en el caso de la división, es bastante similar al de la multiplicación porque vas a trabajar con números enteros. Pero ¿qué debes de hacer? Lo primero es, debes de conseguir que los dos decimales, las dos expresiones, tengan la misma cantidad de cifras después de la coma. A ver, mira. Yo tengo 1,28 entre 0,8 o un entero con 28 centésimos entre 8 décimas. ¿Cuántas cifras hay aquí? 2 cifras decimales. Y aquí, una. Debo de conseguir que ambas tengan la misma cantidad de cifras decimales. Entonces, debo de hacer lo siguiente. A esta expresión que tiene una sola cifra decimal, le voy a poner 0 al final. ¿Para qué? Para que tenga 2 cifras decimales. Bien. Como mis numerales ya tienen la misma cantidad de cifras decimales, ahora
los convierto en enteros, para mí será 128 y 80, y realizo la división. 128 entre 80. Profe, 128 entre 80 a 1. Pongo el 80, resto y me da 48. 48 no lo puedo dividir entre 80, pero ya sabes el truco. Pones la coma y aparece un 0 inmediatamente, ¿no? Ahora sí, ya puedes dividir 480 entre 80. Claro, profe. 6. 6 por 80, 480. Y ahí terminé de hacer la división. Por lo tanto, si divides 1,28 entre 0,8, el resultado será 1,6. Fácil, ¿no es cierto? Todo lo que debemos de hacer es garantizar que ambas expresiones tengan la misma cantidad de cifras después de la coma decimal y lo convertimos en números enteros para poder realizar la división. Bien. Ahora, vamos a ver como último punto el día de hoy la fracción generatriz. Cuando hablamos de la fracción generatriz, es el proceso contrario. Nosotros hemos empezado de una fracción para generar un decimal. Ahora, vamos a empezar de un decimal para obtener una fracción. ¿Bien? ¿Y cómo hacemos eso? Profe, dependerá del tipo de decimal con el que nos encontremos. Si nos encontramos con un decimal exacto, eso es lo más fácil del mundo. A ver, mira, tengo 0,37. ¿Bien? 0,37. 37 centésimos. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una fracción. En el numerador voy a escribir el número sin la coma. 37. ¿No? El número sin la coma. Le quito la coma. 0,37. 0,37 es igual a 37. Así que lo escribo tal cual. Pero en el denominador viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. ¿Cuántas cifras hay después de la coma? 2. Así que voy a escribir un 1 seguido de 2 ceros. ¿Bien? Otro ejemplo. Aquí, 534 milésimos. Muy bien. Pongo la estructura de una fracción. En el numerador, ¿qué escribo? 534. ¿No? Se supone que elimino la coma. El 0 a la izquierda no cuenta, así que es 534. Pero en el denominador, ¿qué pongo? Profe, como hay 3 cifras después de la coma, un 1 seguido de 3 ceros. Otro ejemplo. Aquí. ¿Qué debo de hacer? Profe, escriba el número sin la coma. Me quedaría 89.005. Y en el denominador, un 1 seguido de ¿cuántos ceros? Profe, después de la coma hay 5 ceros. 5 cifras. Por lo tanto, 5 ceros. Otro ejemplo. Ahora con enteros. ¿Bien? Listo. ¿Cuál sería la fracción generatriz de esa expresión? Ya habíamos dicho que lo escribíamos todo en el numerador, pero sin la coma. Profe, hago desaparecer la coma y me quedaría 1234. Listo, ese es tu numerador. ¿Y el denominador? Profe, como después de la coma hay 2 cifras decimales, será un 1 seguido de 2 ceros. Bien. Otro ejemplo. Tenemos esta expresión, ¿no? 7 enteros, 285 milésimos. Bien. Numerador. El número sin la coma. 7.285 entonces. ¿Entre quién? Profe, como después de la coma hay 3 cifras, entre 1000. Un 1 seguido de 3 ceros. Profe, un ejemplo más. Ya, ahí. 145 enteros con 2.579 10 milésimos. Bien. Numerador. Escribes todo. Bien, al escribir todo sería 1.452.579. ¿Entre cuánto? Profe, después de la coma, 4 cifras. Así que escriba un 1 seguido de 4 ceros. 10.000. Como ves, para decimales exactos, la cosa es muy sencilla. Para los periódicos puros, ¿no? Los decimales inexactos, periódicos puros. La cosa se complica un poquito, pero tampoco es tanto. Mira, vamos a ver. Recuerda que para los periódicos puros, nosotros usamos esta porción de arco para indicar que lo que está debajo de él es lo que se repite. El 185 se repite. Bien. ¿Qué hago? Nuevamente. En el numerador voy a poner el número sin la coma. Pero en el denominador las cosas van a cambiar. Tengo 3 cifras después de la coma. Entonces escribiré 3 nueves. Profe, ¿y aquí? Bueno, en el numerador escribo todo sin la coma. Y en el denominador escribo, por tener 4 cifras después de la coma, 4 nueves. Bien. Otro ejemplo. Aquí. 2 cifras después de la coma. Entonces en el numerador escribo 43 y en el denominador
un numeral de 2 nueves. Pero en estos 3 casos no hay parte entera. ¿Qué pasa, profe, si encuentro parte entera? Aquí hay un pequeño detalle. Si nosotros encontramos la parte entera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a escribir todo el número sin la coma, pero tengo que restarle la parte entera. Es decir, sería 421 menos 4. Todo el número sin la coma menos la parte entera. Y la parte entera es un 4. Y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Profe, como después de la coma vienen 2 cifras, lo dividiré entre 2 nueves, entre 99. A ver, hacemos la operación 421 menos 4, 417, ¿entre cuánto? Entre 99. ¿Bien? Aquí, profe, ¿cómo sería? Ya. Escribimos todo, ¿de acuerdo? En el numerador. Escribimos 30.839, pero le restamos la parte entera, menos 30. Ahí está, 30.839 menos 30. Y como después de la coma tenemos 3 cifras, usaremos 3 nueves. Profe, hago la sustracción, me quedará 30.809 entre 990. Otro ejemplo, aquí. ¿Qué observas? Profe, copio todo el número, todo, sin la coma, pero le tengo que restar 10. Bien, ahí está todo el número sin la coma y restándole 10. Y en el denominador, profe, 4 cifras después de la coma, así que uso 4 nueves. Operamos 108.557 menos 10, será 108.547 sobre 4 nueves. ¿Sencillo? Sí, sencillo. Lo único que tengo que recordar es que si hay una parte entera, se la resto en el numerador. ¿Y qué pasa, profe, con los periódicos mixtos? ¿Ya? La idea es muy parecida a la que acabamos de ver. A ver, mira ahí. Es mixto. Tiene una parte no periódica, porque no se repite, y una parte periódica, que se repite. Así, cuando nosotros escribimos el numerador, vamos a hacer lo mismo que aquí. ¿Bien? Voy a escribir todo el número, pero le voy a restar lo que no se repite. Es decir, escribiré 1439 menos 14. Porque el 14 no se repetía. Pero aquí hay un detalle. Por cada cifra periódica voy a escribir un 9. Tengo 2 cifras periódicas, usaremos 2 nueves. Y por cada cifra no periódica después de la coma, un 0. 2 nueves y 2 ceros. Hacemos la operación. 1439 menos 14, 1425 sobre 9900. A ver, otro ejemplo. Escribo todo el numeral, ¿no es cierto? En el numerador. 2398 menos 2, porque el 2 no se repite. Muy bien, ¿entre quién? 3 cifras periódicas son 3 nueves. Y una cifra no periódica, un 0. Entonces, entre 9990. Profe, hacemos las operaciones. 2396 sobre 9990. Profe, otro ejemplo. Ya. Aquí, 53 enteros. El 4 no se repite, pero el 83 sí se repite. ¿Cómo hago? Igual que hace un momento. Copia todo sin la coma y réstale lo que no se repite. Profe, lo que no se repite es el 5, el 3 y el 4. Ah, correcto. Entonces, 53.483 menos 534. La parte entera no se repite. ¿Y el denominador? Ah, fácil. 2 cifras periódicas, 2 nueves. Una cifra no periódica, un 0 sobre 990. Restas, ¿cuánto te quedará? 52.949 sobre 990. Bien. Un ejemplo más. Ahí. Copio todo en el numerador. Todo. Pero le voy a restar 905. Así que copio 9.053 menos 905. ¿Entre cuánto? Una cifra periódica, un 9. 2 cifras no periódicas, 2 ceros. Es decir, entre 900. Profe, hago mi operación y el resultado me queda 8.148 sobre 900. Bien, entonces, como ves, son sencillas las reglas que nosotros debemos de seguir para poder generar una fracción a partir de un decimal. Las únicas variantes, las únicas situaciones que de repente nos complican un poco es cuando aparecen valores en la parte entera. Pero tampoco es que sea una situación muy complicada. Yo te recomiendo que esta tablita con ejemplos la tengas siempre presente hasta que realmente te aprendas de memoria el mecanismo. Bien,
Muy bien, vamos con la práctica. Vamos a resolver problemitas. Dice, calcula el valor de, y me dan estos tres sumados. Bien. Recuerda, siempre que tienes un problema, identifica qué es lo que pide. Bien, entonces nos piden la suma, ¿de acuerdo? La suma de los tres números. Muy bien. Si se trata de sumar los números decimales, habíamos dicho, hay que organizarlos de tal manera que la coma los alinee. Entonces tenemos ahí el primer número decimal, ¿no es cierto? Vamos a sumar por aquí. Y recuerda, vamos a alinear las comas. Entonces, profe, al alinear las comas, por aquí tendrías 21,782. Y en el siguiente sería una resta. Vamos a ver. Muy bien, profe. Vamos a operar primero la suma y luego haremos una resta. Bien. Entonces, 5 más 2, 7. 4 más 8, 12. Llevas 1. 1 y 3 son 4. Más 7, 11. Pones la coma y llevas 1. Profe, aquí sería 3 y aquí sería 2. Y al momento de hacer la resta, también tienes que estar atento de la coma, porque la coma debe de quedar alineada. Entonces aquí será 8,641. Bien, vamos a operar. Recuerda, como una sustracción común y corriente. 7 menos 1, 6. Aquí tendrán que prestarle. Será 12 menos 4. 12 menos 4 es 8. Quedó un 0, ¿no? Se convertirá en 10. 10 menos 6. 4. Viene la coma. Pero él fue el que le prestó. Así que ahora es 2. No se puede. Le prestarán 12 menos 8, 4. Y él como prestó, se quedó convertido en 1. Listo. Ya tenemos entonces y decimos. Por lo tanto, la respuesta es 14 enteros, 486 milésimas. Bien. Siguiente problema. A ver, dice, Isabel lleva al mercado 100 soles. En el puesto de abarrotes compra 5 kilogramos de arroz y 6 kilogramos de azúcar. Si el kilogramo de arroz cuesta 4 soles 20 y el kilogramo de azúcar cuesta 3 soles 80, ¿cuánto devuelto debe de recibir Isabel? Muy bien. Entonces, a nosotros nos piden el vuelto, ¿no? El valor del vuelto. Muy bien. Recuerda que si nosotros queremos determinar cuánto es el vuelto, esto lo podemos hacer restando la cantidad inicial menos el gasto. ¿No es cierto? Ya. La cantidad inicial se conoce. Nos dice que Isabel llega al mercado con 100 soles. Lo que debo de hacer es determinar el gasto. Muy bien. ¿Cómo vamos a determinar el gasto? El gasto lo vamos a determinar así. Dice que ha comprado 5 kilos de arroz, cada kilo de 4 soles 20. Entonces son 5 soles, 5 kilos de 4 soles 20. Pero ese no ha sido todo el gasto. A esto hay que sumarle los 6 kilos de azúcar. Cada kilo cuesta 3 soles con 80 céntimos. Bien, vamos a operar. A ver, tenemos 4 soles 20 por 5 kilos. Recuerda que lo único que me interesa aquí es la cantidad total de decimales. Muy bien, cuando yo observo, me doy cuenta de que hay 2 cifras decimales. Así que cuando yo multiplique, debería quedarme con 2 cifras decimales. Al fin, ¿no? 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. Llevas 1. 5 por 4, 20.
y uno que llevabas 21. Profe, cuente 2 cifras decimales. 1, 2. Aquí pongo la coma. Profe, acaba de averiguar entonces que en el arroz, ¿no? En el arroz, Isabel gastó 21 soles. Muy bien. Vamos a ver cuánto gastó en la segunda compra, en el azúcar. Bien. Para ello, nosotros haremos también una multiplicación. 3 soles con 80 céntimos multiplicado por 6. Nuevamente, aquí nos encontramos con que hay 2 cifras decimales. En total, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar y contamos las 2 cifras decimales. 6 por 0 es 0. 6 por 8, 48. Llevamos 4. 6 por 3, 18. Y 4 que llevamos, 22. Profe, la coma, 2 decimales, 1, 2. Aquí está la coma. Entonces, profe, acabo de descubrir que gastó 22 soles con 80 céntimos. Y por lo tanto, podría calcular su gasto. Si yo sumo estas dos cantidades, creo que todos estaremos de acuerdo que gastó 43 soles con 80 céntimos. ¿No es cierto? 22 más 21, 43. Y los 80 céntimos que quedan ahí. Muy bien. Ahora ya podemos calcular entonces el vuelto. ¿Cómo será el vuelto? Profe, será 100 soles menos 43 soles con 80 céntimos. Recuerda que para la sustracción debíamos de alinear comas decimales y si no habían cifras poníamos 0, agregábamos 0, ¿no? Bien. 0 menos 0, 0. 10 menos 8, 2, la coma. Esto se convirtió en 9, 9 menos 3, 6. Este 10 por haber prestado se convirtió en 9 y 9 menos 4, 5. ¿No? Entonces, ya sabemos cuánto es el vuelto. Por lo tanto, el vuelto es de 56 soles con 20 céntimos. ¿Bien? Y esa es nuestra respuesta. 56 soles con 20 céntimos. ¿Bien? Tedioso, sí, un poquito, pero no imposible. Bien, vamos con el siguiente problema. Dice, Esther compra una papaya cuyo peso es 5,42 kilogramos. Si el kilogramo de papaya cuesta 3 soles con 50, ¿cuánto tuvo que pagar Esther por su compra? Muy bien. Entonces, profe, ¿qué nos piden? Muy bien. Nos piden el precio pagado por la papaya. Muy bien. Vamos entonces a averiguar. ¿Cómo sabemos cuánto hay que pagar? Profe, fácil. Para saber lo que hay que pagar, yo tengo que multiplicar la cantidad por el precio. ¿No es cierto? Cantidad por precio. Es decir, lo que vamos a pagar, lo vamos a obtener al multiplicar 5,42 por 3,50. Bien. Recuerda que en la multiplicación me interesa saber cuántos decimales hay. Entonces, o bueno, ¿cuántas cifras decimales hay? Hay 4 cifras decimales en total, ¿no es cierto? 2 de la cantidad, ¿no? Por el 42 y 2 del precio por el 50. Muy bien, multiplicamos 5,42 y 3,50. Bien. Y cuando multiplicamos, acuérdate, es lo de menos, ¿no es cierto? Yo lo trabajo como si fueran enteros. Muy bien. Profe, 0 por 2 es 0. 0 por 4 es 0. Y 0 por 5 es 0. Bien, se acabó. 5 por 2 es 10. Llevas 1. 5 por 4, 20. Y uno que llevaba 21. 5 por 5, 25. Y como llevabas 2, 27. 3 por 2, 6. ¿Cierto?
3 por 4, 12, llevas 1. 3 por 5, 15, y uno que llevabas 16. Sumamos. Bien. Tendríamos el 0, otro 0, 7, por aquí sería 9, por aquí sería 8, y por aquí 1. Y ahora que tenemos eso, todo lo que tenemos que hacer a continuación es tomar en consideración de que hay 4 cifras decimales en total. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a correr, ¿no es cierto? Vamos a contabilizar 4 cifras. Bien, profe, 1, 2, 3, 4. Aquí, la coma. Y entonces, ahora puedo estar seguro de lo siguiente. ¿Cuánto es el pago? ¿No? ¿Cuánto hay que pagar? Profe, habrá que pagar 18 soles con 97 céntimos, ¿no? Entonces, por aquí decimos, por lo tanto, se pagó 18 soles con 97 céntimos. Y esa sería nuestra respuesta. Bien. Bien. Veamos el siguiente problema. Dice, Carlos observa que por comprar media docena de gratet de atún le costó 25 soles con 80 céntimos. ¿Cuál es el costo de un gratet? Es decir, de una lata. Bien. Entonces, por aquí nos piden el precio de una lata de gratet de atún. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo conseguimos ese precio? Profe, como es el precio de una sola lata, podríamos decir que es el precio por unidad, el precio unitario. Y el precio unitario lo conseguimos dividiendo el pago total entre la cantidad de latas. Profe, eso significaría que el precio unitario sería igual a tomar 25 soles con 80 céntimos y dividirlo entre 6. ¿Sí? Listo. Muy bien. Vamos a ver. Nosotros lo que queremos hacer es dividir 25,8 entre 6. Profe, era 25,80. Así, sí, es cierto. Pero a ver, así como el 0 a la izquierda, cuando tenemos parte entera, no tiene valor, se puede eliminar. Cuando estamos en la parte decimal, el 0 a la derecha no tiene valor, se puede eliminar. Bien, ¿cuál era la regla? Profe, la regla es que deben de tener la misma cantidad de decimales. Aquí yo veo un decimal, aquí no veo decimales. Pero si hago esto, agregándole un 0, conseguí tener la misma cantidad de decimales, ¿cierto? Bien, eso significa que nosotros todo lo que tenemos que hacer es dividir 258 entre 60. Es todo lo que tenemos que hacer. No hay nada más. Bien, profe, ya me di cuenta que es A4. 60 por 4, 240. Cuando yo hago la sustracción, ¿no es cierto? Me daría 18. Muy bien. Pero tengo que continuar dividiendo. Entonces, ¿cuál era la regla? Poníamos una coma y aquí aparecía un 0. Profe, al hacer eso, ahora ya puedo poner aquí 3 para que me dé 180 y cuando yo plantee la diferencia, esta sea 0. Indicándome, entonces, que el precio unitario, ¿de acuerdo? El precio unitario sería de 4 soles con 30 céntimos, ¿no? Le voy a poner un 0 más porque es una costumbre que cuando hablamos de unidades monetarias tenga 2 cifras decimales. Bien, es una costumbre. Decimos entonces por aquí, por lo tanto, el precio de una lata es 4 soles 30.
Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Respuesta, 4 soles con 30 céntimos. Bien. Seguimos. El problema 5 dice, Álvaro, al comprar una piña Golden, paga en total 9 soles con 50. Si el kilograma de piña Golden cuesta 2 soles con 50, ¿cuánto pesó la piña que compró? Un problema bastante parecido al anterior, ¿no es cierto? ¿Qué nos piden? El peso de la piña. Vamos a calcular el peso de la piña. Recuerda que hace un momento nosotros dijimos que, ¿no es cierto?, lo que íbamos a pagar por una lata, lo que era el precio unitario, era igual a lo que había que pagar, el pago realizado, entre la cantidad. Nosotros, en esta ocasión, estamos buscando la cantidad. Entonces, lo que hacemos es, esto que está dividiendo pasará a multiplicar al precio y el precio pasará a dividir al pago. Entonces, la cantidad será el pago entre el precio unitario. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya, nosotros necesitamos la cantidad de kilogramos, pero esta cantidad será igual al dividir lo que se ha pagado en total. Profe, se pagó 9 soles con 50 céntimos entre 2 soles con 50. Profe, yo no tengo problemas. 2 decimales, 2 decimales, ¿no? 2 cifras decimales, 2 cifras decimales. Así que, profe, yo voy a dividir directamente 950 entre 250. Yo no me preocupo aquí por completar ceros. Perfecto. Veamos. Profe, 250 por 3 me da 750. Cuando yo realizo la sustracción, entonces por aquí aparece 200. No lo puedo dividir porque es menor, así que pongo la coma y aquí aparece automáticamente un 0. Profe, si aquí yo pusiera 8, 250 por 8 me da exactamente los 2000. Así que, profe, con eso yo ya terminé de realizar mi operación y acabo de descubrir cuál es la cantidad. La cantidad de piña sería 3,8. Pero recuerda que la cantidad estamos midiéndola en kilogramos, ¿no? Kilogramos, el kilo de piña. Entonces decimos, por lo tanto, se compró 3,8 kilogramos de piña. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Respuesta 3,8 kilogramos. Bien, listo. Siguiente problema. Dice, encuentre el valor de esa expresión. Vamos a trabajar con esa expresión. ¿De acuerdo? No nos hagamos problemas. Piden el resultado, ¿no es cierto? El resultado de esa expresión. Ahora bien, profe, ¿cómo hago para encontrar el resultado de toda esa expresión? Mire usted, en el numerador tiene 0,2 más 0,3 más 0,4 más 0,5. Ya. Entre. Aquí 0,2, pero es periódico. Aquí también 0,3, periódico. Aquí 0,4, periódico. Y aquí 0,5, periódico. ¿Cómo hago? Bien, no te preocupes. Acuérdate, hay fracciones generatrices. Esta expresión 0,2 es 2 décimas. Aquí 0,3 es 3 décimas. En el siguiente, 4 décimas. Y en el último, 5 décimas. Así como tenemos fracción generatriz para los decimales exactos, tenemos para los periódicos puros. Aquí sería 2 novenos más 3 novenos más
4 novenos más 5 novenos. Ya, creo que todos nos hemos dado cuenta de que la expresión es más o menos fácil de operar, ¿no? Aquí sería 2 más 3 más 4 más 5, todo sobre 10 porque es homogénea. Y aquí también tendríamos 2 más 3 más 4 más 5, pero en esta ocasión todo sobre 9. Bien. Profe, 2 más 3 son 5, más 5, 10, más 4, 14. Entonces, profe, tengo 14 sobre 10, ¿no es cierto? En el numerador, 14 sobre 10. Voy a mover esto. Y en el denominador tendríamos 14 sobre 9. ¿Cómo hacemos esta operación cuando tengo las fracciones? Multiplico los extremos y multiplico los medios. ¿De acuerdo? No me hago problemas. Al hacer eso, tendríamos, al multiplicar los extremos, tendríamos 14 por 9 y al multiplicar los medios tendrías 10 por 14. Profe, 14 y 14 se va, me quedaría 9 sobre 10, pero 9 sobre 10 es 0,9. ¿No es cierto? Entonces podemos decir, por lo tanto, el valor de la expresión es 0,9. Y esa sería para nosotros la respuesta. Bien, 9 décimas. Muy bien, chicos. Siguiente. Problema bastante parecido, ¿no? Bastante parecido. Listo, ya sabes qué tenemos que hacer. Usar la fracción generatriz. Entonces, nos piden el valor de la expresión. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál es la expresión? Profe, 1,2 periódico más 2,3 periódico más 3,4 periódico sobre 0,12 siendo este un mixto más 0,23 siendo también mixto más 0,34 mixto. Bien, no hay problema, profe, lo de menos. ¿Te acuerdas cómo era? Así, profe. Copiaba todo sin la coma, le restaba la parte entera, ¿no es cierto? En este caso, le resto 1 y lo coloco entre 9. Hago lo mismo con el siguiente. Copio todo sin la coma, le resto la parte entera sobre 9. Y aquí, igual, todo sin la coma, menos la parte entera sobre 9. Y en el denominador, profe, el denominador era así. Todo menos lo que no se repite, en este caso el que no se repite es 1, y como tengo una cifra periódica y una no periódica, un 9 y un 0. Hago lo mismo, sería todo 23 menos lo que no se repite 2 sobre 9 y 0. Y por aquí algo similar, ¿no? 34 menos 3 sobre 9 y 0. Bien, hagamos las operaciones. ¿Qué nos quedaría? 11 sobre 9 para la primera, 21 sobre 9 para la segunda y 31 sobre 9 para la tercera. Bien. Abajo, 11 sobre 90, 21 sobre 90 y 31 sobre 90. Profe, son fracciones homogéneas. Puedo sumar 11 más 21, 32. Más 31. Profe, 32 más 31, 63 novenos. Aquí, profe, también debería de haber 63, porque es la misma suma, pero sobre 90. ¿Te acuerdas lo que hicimos hace un momento? Producto de extremos y el producto de los medios. Bien. ¿Qué tendríamos? Profe, 63 por 90 sobre 9 por 63. Profe, el 63 se cancela, se va, definitivo. Novena 1, novena 10. Así que, profe, el resultado, perdonen, a ver chicos, el resultado de esta operación es 10, ¿no? Entonces podemos decir aquí, por lo tanto,
el valor de la expresión es 10. Bien, y esa entonces sería nuestra respuesta. Muy bien, vamos a ver nuestro último problema. Nos pide encontrar el valor de toda esa expresión. Así que nuevamente identificamos primero qué nos piden. Nos piden el valor de la expresión. Y entonces decimos lo siguiente, ¿no? Profe, la expresión es 0,5, que es un decimal exacto, 0,6, que profe es periódico puro, 0,75, que es exacto, 0,8, que es exacto, y aquí 0,83, que es mixto. Así como está, olvídate, no lo vas a poder operar. Pero podemos utilizar sus fracciones generatrices. Esto sería 5 sobre 10. Esto sería 6 sobre 9. Esto sería 75 sobre 100. Esto sería 8 sobre 10. Y esto final sería 83 menos 8 sobre 90. ¿Cierto? Quedaría así. Bien. Podemos simplificar. Hay algunas cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, quinta y quinta. Para que me quede 1 sobre 2. Aquí puedo simplificar tercia y tercia. Para que me quede 2 sobre 3. Aquí puedo simplificar 25ava y 25ava. Para que me quede 3 sobre 4. En la que viene, mitad y mitad. 4 sobre 5. Por. Profe, en la última expresión, ¿qué nos quedaría? A ver, en esta última expresión, si yo tomo 83 y le resto 8, me va a dar 75. 75 sobre 90. Bien. Si nosotros simplificamos, quinta de 75 sería 15, quinta de 90 sería 18. Pues me doy cuenta que todavía puedo hacer una simplificación mayor, ¿no? En realidad puedo simplificarle quinceava. Quinceava a 75, 5. Quinceava 90, 6. Bien. Vamos a eliminar todo lo que está repetido. Profe, 2 y 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5. Eliminé casi todo. Entonces, profe, ¿qué me quedaría? Le quedaría un sexto. Entonces decimos, por lo tanto, el valor de la expresión es un sexto. Y es entonces nuestra respuesta. Bien, un sexto. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bien. Igual que en la sesión anterior, espero que esto les sirva a ustedes para entender de una mejor manera los temas que se van a empezar a desarrollar en los diferentes cursos de matemáticas, ¿no? Que les sirva como una base, porque la experiencia, ¿no? Es que normalmente llegamos nosotros saliendo del colegio a la academia y nos hemos olvidado algunas cosas, ¿no? Y a veces estamos de dónde salió, por qué hizo eso el profesor, cómo fue que operó, ¿no? Y sobre todo con números decimales, que es bastante más tedioso que trabajarlo con números enteros. Bien, muy bien chicos, cuídense mucho. Recuerden, estudiar siempre, esforzarse. El hecho de tener una dificultad no nos debe desanimar. Bien, hasta la siguiente oportunidad. Cuídense muchachos, nos estamos viendo.